A partir de este momento empieza Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Ay, qué buses! Radio Trans, una producción de nuestraamerica.tv. Imaginaya, ñañaycunas, tareicunas, guarmicunas, suti Migaela, tracacha, afrandina. ¿Cómo están, amigas, amigos? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Hoy estamos en Radio Trans nuevamente. Quería contarles que hoy vamos a tocar dos temas fundamentales para nuestra sociedad y para seguir construyendo un mundo más justo. Me acompañan el día de hoy en el panel Majo Carrión, Jane Serpacaya y Francesca. También nos acompaña en el micrófono Nicolás Saavedra con los controles y Erika Rodríguez en la producción, como todas las semanas. Gracias a ellos podemos realizar los programas semana a semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañera? Hola, Gae. Ay, acá un poquito acalorada, que me he venido corriendo, pero contenta de verlas. Ha venido como atleta. Buses. Bien, yo también feliz de volver al espacio luego de Te veo chaposita. Sabrás, estaba en una gira nacional. Ay, ¿qué? Pero feliz de volver aquí a la cabina de Radio Trans. ¿Qué tal, Francesca? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás, Jenser? Bien. Estoy feliz de estar un nuevo sábado con ustedes, ¿no? En Radio Trans. Radio Trans, la radio que transforma. Buses. Antes de comenzar el programa, yo quería comentar acerca de una noticia terrible que ha sucedido en los últimos días. Se ha producido un crimen de odio que ha conmovido a toda nuestra comunidad, a todas las personas LGTBI. Me refiero al asesinato de Pedro Pablo, un activista gay comprometido con las diferentes luchas que nos atraviesan, y también el asesinato a una compañera trans que no debe quedar invisibilizada, que debe ser también parte de nuestra reflexión, parte de nuestras luchas y parte de nuestros análisis para poder acabar con los crímenes de odio, porque es una tarea fundamental continuar con nuestras luchas por amor, por placer, por alegría, ¿no? Este hecho lamentable deja un sinsabor, porque a pesar de todo lo avanzado, vemos cómo siguen asesinándonos, cómo siguen matándonos, ¿no? Desde Radio Trans queremos exigirle a las autoridades que puedan hacer una investigación exhaustiva, rápida y oportuna para poder poner tras las rejas a quienes han cometido este crimen, pero también le exigimos al gobierno, al Congreso, al Ejecutivo, que puede implementar políticas públicas para prevenir, no solo para sancionar, sino para prevenir y erradicar este tipo de crímenes, ¿no? Yo creo, Gaela, que sabes que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, debería ya tener por lo menos en cuenta en sus políticas una estadística de cuántas mujeres trans están asesinando. Porque desde el Estado nos cuentan a nosotras las mujeres trans, cuando vivimos, cuando morimos, como un tipo más, como un hombre más. Entonces, en la estadística bueno, no solo el Estado, Maju, también sí, los medios de comunicación, porque ahora cuando han hablado sobre este caso, han hablado sobre el asesinato de dos hombres, ¿no? Exacto. Cuéntanos, Maju, tú justo habías escrito algo al respecto para las redes de Transformar. Sí, yo estaba investigando sobre lo que había sucedido en la muerte de Pedro Pablo, cuando veo que había fallecido al lado de otra compañera trans, Vida Bohem, ¿no? Que estaban ellos celebrando el Día de la Canción Criolla, el Halloween, qué sé yo. Y al día siguiente los han encontrado muertos, y todavía el periódico dice, no quiero citar el medio porque de verdad que me marca choro, pero agarra y dice que la familia estaban llamando
Y los dos hombres no contestaban, o sea, pero enfatizaban, así como queriendo marcar que eran hombres, ¿no? Sí, Y- horrible. O sea, pero yo creo que Totalmente. o sea, es todo el sistema, ¿no? O sea, desde las entidades públicas, que lamentablemente también la Policía Nacional muchas veces tampoco no sabe cómo, no aborda bien los casos, ¿no? De hecho, no sabemos si el caso del asesinato de estas dos personas al final va a poder conseguir justicia, ¿no? Porque ya hemos visto Nada, mira lo que ha pasado con anteriormente. Gina. Exacto, han habido muchos casos Más de un anteriormente mes. de asesinatos. Así es, más de ¿no? un mes y el Y caso de Gina nada. sigue esperando por una investigación oportuna, rápida Claro. y exhaustiva, ¿no? Creo que es sumamente necesario expresar nuestras condolencias a las familias, expresar Sí. nuestras condolencias a los amigos, amigas de la compañera trans y del compañero gay asesinados en un crimen de odio, ¿no? Sí. Lamentamos mucho desde ese espacio lo sucedido y sobre todo el cómo es que el sistema cada vez intenta invisibilizarnos más, aun cuando nosotras estamos y nosotros en general estamos luchando contra ello, ¿no? Entonces, ojalá que pueda ir mejorando toda esta situación. Así es, reiteramos nuestras condolencias a los deudos, a las deudas, a la familia, a los amigos y a las amigas de estos dos compañeros. Hoy vamos a conversar sobre el impuesto a la riqueza en el programa. Hablaremos sobre este tema que esperamos sea introducido como parte de la reforma tributaria que se discute por estos días en el Perú, gracias a el planteamiento que ha hecho el ministro de Economía, Pedro Franklin, ¿no? Sobre el impuesto a la riqueza. Además hablaremos por qué es importante dar una salida social a la emergencia de la pandemia. Por eso conversaremos con la economista ecuatoriana Cleia Guerrero. Ella es parte de la Tindad. Después, en nuestro bloque de género, hablaremos acerca de la despatologización de las identidades trans a propósito de haber conmemorado el Día de la Despatologización hace tan solo unas semanas, ¿no? Para tocar este tema hemos invitado a Joaquín Alexander, que es doctor y activista de visibilidad transmasculina. Estos días siguen siendo muy convulsionados en la esfera política, pero felizmente ha habido un desenlace positivo. La Premier Mirta Vázquez logró el voto de confianza por parte del Congreso y espero que este abra un ¡Bravo! periodo de estabilidad. Estamos Sin contentos. embargo, Por fin. este voto de confianza no debe ser un voto vacío, ¿no? Debe significar en realidad un compromiso de trabajo en conjunto, en el que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de la mano para solucionar los principales problemas del país y no terminen dándose pullas, ni tampoco terminen echándose cabe. Es lamentable cómo el Legislativo en los últimos meses se ha preocupado por llevar adelante una agenda golpista, intentando vacar a Castillo, quien ganó las elecciones, nos guste o no nos guste, con todos sus errores. Castillo ganó las elecciones. Por favor, señores congresistas, déjenlo trabajar y empiecen un trabajo conjunto para poder resolver los principales problemas del país. Exactamente, Gaela. Bueno, pues dentro de todo estamos contentas que Mirta haya tenido pues el voto de confianza. Sí. El nuevo gabinete está bacán, ¿no? Eso, y también Con Abelino Guillén ya. reaclarar, porque yo creo que Mirta lo ha dicho muchas veces y creo que es una cosa de las cosas más potentes que dijo en su discurso justamente del día de pedido de confianza en el Congreso, que ella es una mujer política del pueblo. Hay muchos congresistas que no le dieron el voto de confianza porque decían que ella no representa al pueblo. Pues Mirta Vázquez ya lo ha demostrado muchas veces con el trabajo político que viene realizando desde hace muchos años, que ella siempre ha estado del lado de la gente, del pueblo, ¿no? Ha defendido en su momento a Máxima Acuña, contra las mineras, ha luchado, bueno, cuando fue presidente del Congreso, recibía a los sindicatos, recibía a las trabajadoras de limpieza pública. O sea, Mirta Vázquez, hay muchos ejemplos de que ella ha demostrado tener una lucha coherente, siendo mujer de izquierda y feminista, ¿no? Sí, yo le tengo una fe enorme, porque justamente hablabas de la coherencia, ¿no? Y ese es su principal escudo para interceptar todas las balas que prácticamente ella está recibiendo a partir de ser la cara visible de todo el grueso, ¿no? De los ministros. Entonces, hay que darle esa chance de seguir trabajando
y que por favor no se metan cabe entre ellos, ¿no? Sí, realmente la forma en la que hace Mirta Vázquez demuestra la existencia de un feminismo de izquierda dialogante, un feminismo de izquierda prudente, un feminismo de izquierda que es capaz de poner por encima de la mesa los principales problemas del país sin jerarquizar las luchas, y eso genera mucho miedo en muchos compañeritos machistas de izquierda que no soportan que una compañera feminista de izquierda tome un rol protagónico Tal cual. en un gobierno. Se van a tener que aguantar porque no vamos a dejar de alzar nuestras luchas. Es momento de poder abrazar una revolución que no deje a nadie fuera. Yo quiero solamente, antes de terminar este primer bloque, resaltar la forma en la que Mirta ha actuado con relación al gabinete, la forma en la que ella ha intentado de todas las formas abrir el diálogo, pero sobre todo plantear escuchando, ¿no? No solamente en el Congreso, sino también en las calles. Hemos visto cómo ha resuelto conflictos sociales sin usar armas, Exacto. sin disparar, algo que ha sido política constante de los anteriores gobiernos, ¿no? Así ¿Qué es. pasaba cuando explotaba un conflicto minero? Balas, sangre, campesinos muertos, asesinados. Sin embargo, en este gobierno hay personas comprometidas con el diálogo, y no solamente Mirta Vázquez, está también Gisela Ortiz, que Gisela Ortiz. viajó hasta Akia para poder dar solución al conflicto minero que existe en los pobladores, en los campesinos, con Antamina, ¿no? Y por último, yo quería, antes de cerrar este bloque, felicitar y respaldar a Rosilda y Totalmente. a la compañera Tuesta, que acaban de asumir 2 viceministerios dentro del Ministerio de Cultura. Por primera vez, una mujer indígena está a cargo del Viceministerio de Interculturalidad. Ningún otro presidente, Ya era ningún hora. otro gabinete había sido capaz de poner a una compañera en ese cargo. Felicidades, Muy Rosilda, bien, muy felicidades, bien. compañera Sí. Tuesta. Estamos aquí para poder seguir empujando el coche. Nos vamos así a la primera pausa del programa y regresamos para conversar sobre el impuesto a la riqueza. Tú sigue queriendo. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamérica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Nuestraamérica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans. Qué lindo empezar este bloque con M, con esa música maravillosa que transmite lucha, que transmite ganas de poder construir un mundo más justo sin dejar a nadie fuera.
Un saludo para M desde aquí, muchísimas gracias. Abrazos, M. Lo queremos. Por usar el arte como un medio de demanda política, pero también como un medio para transmitir amor, afecto, ternura y placer. En este bloque vamos a hablar acerca del impuesto a las grandes fortunas, del impuesto a la riqueza. Es necesario, antes de entrar a este tema, recalcar que en la mayoría de países de América Latina y el Caribe no existe un impuesto a la riqueza ni a las grandes fortunas, porque muchas de ellas están escondidas en paraísos fiscales, ¿no? En un episodio de Radio Trans incluso hablamos sobre el caso de Pandora Box, de Pandora Papers, y no es el único caso en el que se han visto muchos paraísos fiscales que esconden riquezas y grandes fortunas. ¿Para qué? Para justamente evadir, ¿no? Para la evasión y la ilusión de impuestos, ¿no? Y para lavar activos también. Buses. Pero también aclarar que este impuesto a la riqueza no es para gente que gana 1,000 soles. ¿Cómo? Como tú. Buses. Estas fortunas se han multiplicado incluso en la pandemia, ¿no? Precisamente para buscar salidas sociales a la emergencia del COVID-19. Se requieren más recursos y no puede ser que los estados se sigan endeudando. Es urgente poner impuestos a los enormes patrimonios. En el Perú se está discutiendo actualmente la reforma tributaria. El gobierno ha pedido facultades al Congreso para poder legislar al respecto. Si bien la propuesta no incluye un impuesto a la riqueza, el debate se ha abierto y un impuesto a la riqueza A partir de la pandemia se ha abierto un debate, creo. Debe ser incorporado como parte de la reforma tributaria, ¿no? Para conocer qué es un impuesto a la riqueza y por qué debemos tenerlo, nos acompaña vía telefónica la economista ecuatoriana Clelia Guerrero. Clelia es máster en Economía por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Actualmente es parte del equipo de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, gracias a quienes venimos desarrollando la radio. Bienvenida, Clelia, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Clelia. Es sumamente necesario tener este espacio de reflexión, de discusión, de diálogo acerca del impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a las grandes fortunas, porque en este país, como decía Jaser, cuando se habla sobre el impuesto a las grandes riquezas, la gente se asusta y creen que le van a quitar sus 2 soles que tienen en la cuenta bancaria, ¿no? Sabras. Y es sumamente necesario poner en blanco y negro qué es el impuesto a la riqueza, ¿no? Por eso yo quería preguntarte esto, ¿qué es el impuesto a la riqueza y qué países en América Latina tienen un impuesto a la riqueza? Listo. Bueno, un impuesto a la riqueza surge como una posibilidad, a una alternativa a los impuestos tradicionales. Los impuestos normalmente se categorizan en 2 grandes grupos. Los directos, que son los que gravan la renta, es decir, lo que la persona tiene, y los indirectos, que se gravan al consumo, a las transacciones, es decir, como el IVA, el ICE, que son a las transacciones. La diferencia entre estos es que, además de aplicarse a cosas distintas, los directos sí responden a lo que cada persona tiene, mientras que los otros se aplican de forma igual a todo el mundo, significando que quienes menos tienen sacrifican más de sus posesiones o de sus ingresos para poder pagar, ¿no? Entonces, por eso los indirectos, los que son al consumo y a las transacciones, se llaman impuestos más regresivos. En este sentido, al revisar la estructura tributaria, es decir, cuánto se recoge por cada tipo de impuesto en el mundo, en los países más desarrollados, especialmente en la OCDE, esto de aquí representa los impuestos indirectos, representan una parte mucho más pequeña que los directos, justamente por esta regresividad que tienen. Sin embargo, en América Latina y en general en el sur global, ¿no? Que los impuestos directos no son tan famosos, no son tan aceptados, justamente por el tema de popularidad. Las autoridades, no muchas están dispuestas a sacrificar su popularidad para decirles: yo te voy a grabar directamente a ti un tanto adicional.
Entonces, el impuesto a la riqueza, como bien decían en la introducción, es una alternativa en el sentido de que hay muchas personas que tienen unas riquezas infinitamente grandes, y dado que también existen prácticas de elusión, evasión e incluso legales, ¿no? En las que pueden registrar gastos personales, etcétera, y reducir la carga tributaria. Se dice que los súper ricos pagan, en Estados Unidos hicieron un estudio, que pagan como 20 veces menos que una persona normal en temas de impuestos con respecto, o sea, y mucho menos incluso, ¿no? Entonces, la iniciativa del impuesto a la riqueza está en ver no solamente la renta de las personas, sino también sus posesiones, lo cual es difícil en este mundo en el que pues todo está digitalizado, hay transacciones que pues los gobiernos ni siquiera se enteran. Si yo tengo propiedades en el resto del mundo, ¿cómo sabe cada gobierno cuánto tengo en cada lado, ¿no? Entonces, es un poco complejo de medir, es un poco complejo de identificar, y por eso se han dado muchas movilizaciones desde la sociedad civil con organizaciones como Latindad, la Red de Justicia Fiscal, etcétera, en los que se está promoviendo la transparencia de información, el intercambio de información entre gobiernos, de modo que la tributación sea un poco más transparente. Qué interesante todo lo que nos cuentas. ¿Cómo estás, Clelia? Te saluda Majo. ¿Qué tal, Majo? Mucho gusto. Quisiera preguntarte, y que nos lo pongas más o menos en un términos simples, ¿cómo se mide la riqueza? Es decir, ¿cómo saber cuánta plata tienen los ricos? Bueno, eso todo lo estamos preguntando, ¿no? Porque como les decía, es súper difícil de medir si no hay intercambio y transparencia de información. Digamos que yo soy el gobierno de Ecuador y tú, Majo, eres una multimillonaria. Ay, gracias. En este ejemplo, bueno, todos lo somos de alguna forma, ¿no? Pero digamos que estamos hablando de propiedad. Y si tú tienes una casa en Miami, tienes cuadros en, no sé, en Holanda, y tienes inversiones en bitcoins y en alguna otra cosa de estas muchas alternativas digitales de riqueza también, ¿cómo va a saber el gobierno de Ecuador que tú tienes todo eso? Es súper complejo. En ese sentido, por eso les decía, hay muchas movilizaciones para que cada gobierno pueda intercambiar información con los otros y así todos estemos enterados de al menos lo que está registrado legalmente. Pero sí, o sea, hay muchas limitaciones y día a día las administraciones tributarias también hemos participado en sus procesos, están tratando de innovar la forma en la que miden la riqueza, pero sí, nuevamente, es difícil de calcular, de acceder al valor real, pero la riqueza consiste no solamente en tus ingresos, en lo que ganas, sino también si tienes una casa, si tienes un carro, si tienes alguna herencia, Claro. Capitales de cualquier tipo, exactamente. Así es. Hola, Clelia, te saluda Jainser, también soy parte del panel. Yo quería preguntarte, ¿por qué hay tanta resistencia para este ¿por qué hubo tanta resistencia para este impuesto en pandemia? ¿Nos puedes decir los argumentos a favor y en contra? Claro. Bueno, primero, y ese es el problema que yo veo como más grande en el proceso de reconstrucción o de redefinición del sistema tributario mundial, y es que las propuestas de cómo surgen las cosas siempre vienen desde arriba, es decir, desde el norte global. Vienen desde los que ya tienen las cosas funcionando bien, en muchos sentidos. Entonces, ellos, si bien tienen acceso a más información y creen que las cosas funcionan como funcionan en sus países, en todo el mundo, proponen cosas que si bien a ellos les funcionan, a nosotros no necesariamente. Ese yo creo que es el mayor problema para la tributación mundial en general. Ya, ahora, específicamente con el tema del impuesto a la riqueza, también hay mucho lobby, ¿no? Porque quienes tienen mayores riquezas también tienen mayor acceso a información, mayor acceso a espacios de poder incluso, a espacios de toma de decisiones y por tanto es también más complicado que se acepte este tipo de iniciativas, aun cuando, y respondiendo parcialmente a la pregunta que me hicieron al inicio, hay poquísimos países que lo han implementado en la región.
Argentina, Bolivia, entre ellos. Bolivia fue súper reciente y de hecho en comparaciones o en estudios que se hicieron hace tiempo en la CEPAL es de los que tienen más impuestos regresivos, de esos que están a las actividades o las transacciones en lugar de a las personas. Uh-huh. En Argentina existe, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que además sumó como una imposición emergente y temporal para justamente contribuir a las necesidades causadas por la crisis del COVID, pero lastimosamente esto de aquí no se puede considerar un impuesto per se, esta segunda, en el sentido de que es temporal y que es emergente y que en el momento en el que se defina que se terminó la crisis, muy probablemente, la constitución inicial de esta iniciativa hará que se cierre. Puede lanzarse nuevamente, pero de momento está como temporal. Hola Cleya, ¿cómo estás? La pregunta, lo siento. Te saluda Francesca. Hola Francesca. ¿Cómo estás? Mira, y a partir de ya entender un poco ya el concepto madre de toda esta situación, ¿qué hacer desde la ciudadanía y organizaciones sociales, tanto para enterarnos como para también ser parte de este crecimiento que se necesita entender, ¿no? Claro, o sea, una de las cosas más importantes también es pensar en que en la región, según estimaciones bastante limitadas, nuevamente, porque no existe información disponible, se hizo todo lo que se pudo al respecto. En Latindad se estimó que aproximadamente 26.5 mil millones de dólares se pueden recaudar con el impuesto a la riqueza, solamente considerando 20 países de la región. Entonces, al pensar en estas cifras, esto no es un número solamente, se traduce muy probablemente en la posibilidad de que una persona siga viviendo, en la posibilidad de que un niño siga estudiando, en la posibilidad de que alguna persona con capacidades especiales pueda también tener acceso a beneficios especiales. De cualquier forma, pensar desde nuestra situación como ciudadanos y ciudadanas en que es un aporte no para el gobierno, ¿no? Porque también, sí, es verdad, en muchas situaciones hay casos de corrupción, etcétera, que eso también es parte de nuestro deber como ciudadanos, velar y hacer que las cosas sean un poco más transparentes, pero incluso, o sea, no siendo rico y siendo rico mucho más, si yo he tenido la posibilidad de acceder a recursos adicionales y de no tener que preocuparme por la subsistencia de mi familia, por mi subsistencia, sino más bien por cosas, digamos, no sé si superiores en la pirámide de Maslow, ya pasando las necesidades básicas, ¿no? ¿Por qué no compartir parte de esto? O sea, es una parte insignificante para quienes tienen mucho, a la vez que puede representar muchísimo para quienes tienen muy poco. Entonces, informarnos mejor, generar espacios de conversación en los que se pueda también, como este, ¿no? Difundir de qué se trata, conversarlo, debatirlo, y tener una posición informada es súper importante. Y luego tomar acción. No solamente porque claro, nosotros no tenemos la decisión de si la ley sale o no sale, pero sí tenemos la decisión de por quién votamos, de qué partidos políticos somos parte o apoyamos. Entonces, tomar acción desde los espacios en los que tenemos posibilidad. Gracias, Cleya, por esa explicación que nos ayuda a comprender qué es el impuesto a la riqueza, cómo impacta en los bolsillos de la gente y por aclararnos que un impuesto a la riqueza no va a volver pobre a nadie, ¿no? A mí me asombra muchísimo cómo en muchas partes del mundo hay multimillonarios pidiéndole a sus presidentes que puedan poner un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, aquí te cuento que los empresarios multimillonarios se arañan, se atacan, se desmayan, convulsionan cuando les hablan acerca de un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y además es indignante cómo prefieren gastar dinero comprando periodistas, congresistas, jueces, fiscales, en lugar de poder empujar la redistribución de la riqueza, de las fortunas, que es finalmente el trasfondo de la reforma tributaria, ¿no? No es posible que haya una pequeña parte del mundo
que concentra toda la riqueza versus una gran parte de la población que no tiene para comer. Claro. Que no tiene agua Exactamente. potable en sus casas, que cada vez que va al mercado tiene que hacer malabares porque no le alcanza para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Es indignante y lo hemos visto durante toda la pandemia. Pero a los Por eso- ricos nunca les alcanza la plata. Buce, Para ni pagar para los tu tinte. impuestos. Sabrás. Por eso es sumamente necesario desde este espacio saludar la reforma tributaria que está proponiendo Pedro Franque y pedirle que pueda poner como parte de esta reforma tributaria el impuesto a las grandes fortunas. Así que muchísimas gracias, Cleia, por estar con nosotras el día de hoy. Esperamos volverte a ver prontito por aquí. Esperamos volver a vernos en algún momento de forma física. Gracias, Cleia. Con estas reflexiones nos vamos a la siguiente pausa para regresar con Joaquín Alexander para hablar acerca de la despatologización de las identidades trans. No se vayan. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa, la realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamérica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Nuestraamérica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos aquí de vuelta en Radio Trans. En este bloque vamos a abordar un tema sumamente importante para las personas trans, para la diversidad de personas trans que existen en este mundo y que habitamos desde hace mucho antes que vengan a colonizar y a saquear este país. Hablaremos en este bloque sobre la despatologización de las identidades trans. Un poco sobre la historia de esta lucha para que deje de considerarse la diversidad sexual como una enfermedad. Vamos a hablar por eso con Joaquín Alexander. Joaquín es médico cirujano y además es activista. Pertenece a Visibilidad Transmasculina. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. De todo, muchas gracias por la invitación. Saludar a todas las compañeras que están. Qué gusto tenerte por aquí, Joaquín. Bueno, amorcito, acá todas estamos muy contentas de todas las acciones que se hacen a nivel del mundo para poder despatologizar las identidades trans. Sin embargo, en este bloque queremos poner en términos sencillos, en palabras que la población y quienes nos escuchan puedan entender qué significa la despatologización de las identidades trans y desde cuándo se lucha contra el estigma de ser señalados como enfermos, como enfermas por ser personas trans, por tener una identidad de género trans. Ya, a ver, es que, o sea, sí es un tema medio complejo y un poco largo. En verdad todo nace, o sea, el que se nos incluya o el que se incluya la identidad trans dentro de los manuales, nace inclusive dentro de los movimientos civiles de la misma población trans. Lo que pasa es que el objetivo con esto era que los seguros de salud pudieran incluir
los pagos y las subvenciones de ciertos tratamientos hormonales o cirugías, y que el Estado se hiciera responsable por esto. Pero para ello el Estado pedía un diagnóstico. Entonces, por eso se comienza a incluir el término o el espectro trans dentro de lo que son los manuales de diagnóstico. Ahora, luego de eso, claro, tuvo consecuencias al final no muy buenas, que claro, el seguro te cubría ciertas cosas, pero luego tenías otra contraparte donde ya te comenzaban a señalar de enfermos, porque justamente donde nos habían puesto era el DSM-5, que es el manual como que para desórdenes mentales. Bueno, luego ha habido, claro, toda esta lucha, comenzando con la despatologización primero de la homosexualidad. Los términos aún siguen bastante en discusión sobre dónde ponernos, sobre dónde agendarnos, porque igual hay bastantes beneficios al estar como que nombrados. La idea y al final el objetivo del movimiento de despatologización en las identidades trans es que se nos señale como pasa, por ejemplo, en el caso de las gestantes. No está considerado como patología, es considerado un diagnóstico, es un proceso fisiológico y el Estado tiene la obligación de cubrirte porque es parte de. Entonces, ese objetivo mismo se está buscando. En el 2018 ya hubo el cambio de criterios en esta nueva guía que va a salir, que todavía no está vigente, pero va a salir. Y en este nuevo entramos como, claro, estamos diagnosticados, pero ya fuera del margen de desórdenes mentales, de trastornos mentales. Igual hay términos que se están luchando por cambiar, pero eso es parte de poco a poco de incidencia que se va a seguir haciendo. Al menos en el campo de la medicina se está incluyendo también la parte social y cada vez estamos más abiertos a eso, así que estamos todavía en esa lucha. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Alexandra. Joaquín, te saluda Maju. ¿Qué tal, Maju? Qué gusto escucharte. Bueno, realmente sorprendida por todo lo que nos cuentas. Es siempre muy, muy grato escuchar a personas que saben sobre el tema. Yo quisiera preguntarte, ¿qué acciones concretas asumen los activistas trans sobre este tema y cuál es el rol del Estado frente a ello? Ya. En el tema, para entender lo de despatologizar, es también entender cómo se manejan las gestiones públicas en cuanto a salud y cómo se está manejando esta elaboración de los manuales. Lastimosamente, en el campo médico, que es más que nada el que maneja este tema de despatologizar, porque es quien va a destinar a armar los manuales, el tema social está muy dejado de lado. Casi ningún... muy aparte de los sindicatos y todo esto, el tema social en los médicos no se habla de manera abierta. En los profesionales de salud no estamos concientizados en este campo. Entonces, la chamba de los activistas, que estamos un poco más cerca de la sociedad, porque aparte son nuestras vivencias, viene por ahí. Viene por educar a la población dentro de todo, cosa que sí se vuelve una necesidad del Estado tener que abordar estos temas. Por ejemplo, por esta misma presión y por volverse una necesidad, hay bastantes ya universidades, facultades de medicina que, si bien no en la currícula oficial, como curso lectivo están intentando meter el tema trans. Entonces, esto hace que la misma universidad se cuestione sobre este tema, sobre la necesidad ya pública y social que es abordar estos temas, y con ello, poco a poco comenzar a exigir al Estado de que ya se vuelva una necesidad. Claro. Entonces nuestra chamba viene como que desde las bases. Sí, justamente, hola Joaquín, ¿qué tal? Mi nombre es Jainser. Justamente mi pregunta iba en esa línea. ¿Qué acciones concretas asumen los y les activistas trans sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado frente a ello? Bueno, en concientización, sí hay las diversas charlas y capacitaciones al personal de salud que se están dando. Algunos colectivos estamos dando igual, nos estamos metiendo en grupos de investigación conformados obviamente por personas trans, pero también por estudiantes de las carreras médicas y de salud,
En verano, por ejemplo, igual se va a dictar un taller de sexualidad en la Universidad Cayetano Heredia, dictado por mí. Esas acciones, básicamente, y armar los grupos de trabajo dentro del Estado para que el Estado pueda responder. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Francesca. ¿Qué tal, Francesca? Mira, dentro de lo que ya hemos venido hablando y sabiendo que cada persona tiene una experiencia distinta, ¿cuáles son las que tú has podido escuchar tal vez a partir de este tema, ¿no? Porque entiendo que podemos tener cada una nuestro propio pensamiento acerca de lo que nos ha ocurrido. Cada vivencia es distinta, así que ¿tú qué nos puedes comentar sobre ello? En el tema de verdad de patologización, creo que donde más nos choca eso, muy aparte con las consultas y el prejuicio que se pueda tener, es incluso, por ejemplo, cuando necesitamos hacer, cuando necesitamos tener esta cuestión del tratamiento, el diagnóstico que nos ponen es de frente patologizante, transexualismo o cosas así, que no es algo adecuado y estigmatiza mucho. Incluso en los juicios que está habiendo actualmente de cambio de nombre, te piden un diagnóstico médico y un certificado de salud mental, porque aún se asocia mucho. Entonces, puedes intentar tener tus procesos de la forma menos estigmatizante posible, pero cuando te metes a este proceso, de nuevo te están pidiendo un diagnóstico. Entonces, eso, verlo, tenerlo ahí es chocante, es causa bastante malestar. Y tener que explicarle a cada profesional de distintas áreas este tema es muy engorroso. Y es cansado, además. A mí me ha tocado ir a varios hospitales con mi norma impresa, ¿no? Y he chocado con un montón de profesionales de la salud que desconocen los derechos a la identidad de género, que desconocen, por ejemplo, la norma técnica en salud para atención a mujeres trans. Y he tenido que, por si acaso, existe esto y usted le guste o no, está obligado a respetar mi identidad de género. ¡Oh! Se quedan con los ojos abiertos, Claro. se les voltea la córnea y Claro, eso es otra cosa, porque casi nadie sabe que existe esa norma técnica, porque no la enseñan, no está a la mano para nosotros. Pero también sabes que jode, disculpen la palabra, pero sabes que tienes que tener un certificado que diga que no estás loca. O sea, que el Estado necesita saber que no estás mal de la cabeza y por eso te quieres creer mujer o te sientes como un varón o eres no binaria. O sea, tienes que tener un papel que lo demuestre. ¿Sabes qué? Sí, ajá. O sea, asocian automáticamente como que ya tienes un trastorno o algo, te crees algo que no eres. Exactamente. Retomando lo de la norma técnica en salud para mujeres trans, que además es una norma incompleta, Joaquín, porque no reconoce a los hombres trans, a los trans masculinos, ni tampoco reconoce a los trans no binarios. No creo que es sumamente necesario desarrollar algunas acciones para pedirle al Ministerio de Salud que pueda incorporar a la diversidad de personas trans que existen dentro de esa norma técnica, ¿no? Creo que es sumamente necesario. Claro, es que lo que pasa con el tema de la normativa trans es que ni siquiera fue hecha para cubrir este problema de la hormonización. O sea, nace como un problema del VIH. Y por darle una cabida más, es como que, un grupo poblacional son las mujeres trans, vamos a ponerle esto. Pero debería ser, o fue pensada en un ideal como una norma integral. Pero de integral casi no tiene nada. Trata de VIH, trata de hormonas, y salud mental poquísimo, dental poquísimo. Entonces, también ahí, o sea, el problema es ese, no se está viendo a la población en general para luego pedir protocolos de atención. Así es, hay que intentar poder sacar adelante normas que puedan ayudarnos a despatologizar las identidades trans, pero también a garantizar una mejor calidad de vida de las personas trans, ¿no? Yo solamente quería recordar que en algún momento la homosexualidad también se veía como una enfermedad. No hace muchos años se ha despatologizado la homosexualidad. Estamos en ese proceso ahora de despatologizar las identidades trans y creo que es necesario que eso no implique dejar de lado a las personas trans, sino todo lo contrario, que implique un reto para el gobierno y también para la sociedad de garantizar una vida libre de violencia a las personas trans, de garantizar
trabajos libres de violencia, de garantizar el acceso a salud integral, de garantizar el acceso a educación de calidad. Así que muchísimas gracias, Joaquín. Creo que es necesario también recalcar cuáles son las consecuencias de la patologización de las identidades trans, ¿no? Sabemos que la fecha de la despatologización es el 22 de octubre, pero también conocemos cuáles son las consecuencias de ver a las personas trans como enfermas. En mi caso, a mí me han llevado a varios psicólogos, me han intentado llevar a terapias de reconversión. O sea, en la práctica, ver como enfermos y como enfermas a las personas trans termina agrediendo, termina vulnerando nuestra integridad, nuestras vidas. Es sumamente violento. Y yo comprendo que los pastores evangélicos vean a las personas trans como enfermas en sus discursos, porque de eso depende finalmente sus frijoles y sus limosinas. Ellos facturan con nuestras vidas. Si no siguieran desparramando odio y miedo a las personas LGTB, ya no tendrían cómo facturar o no tendrían cómo recolectar sus diezmos. Pero lo que no comprendo es cómo la comunidad médica aún sigue siendo incapaz de poder despatologizar a las identidades trans. Muchísimas gracias, Joaquín, por estas reflexiones. Seguimos luchando con fuerza, con alegría, con coraje para poder construir un mundo más justo en el que se respeten los derechos de las personas trans. Así nos despedimos de este bloque y nos vamos a la siguiente pausa para regresar con el bloque cultural. No se vayan. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa, la realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Latindad.org. Justicia fiscal, nueva arquitectura financiera, economías transformadoras. Latindad.org. Diálogo político, articulación social, producción de conocimientos, generación de masa crítica. Latindad.org. Promovemos inclusión política, económica y social para toda la región. Latindad.org. Somos la red latinoamericana por justicia económica y social. Búscanos como Latindad.org. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma. Y en este bloque le damos la bienvenida a Erika Rodríguez. Ella es la encargada de poder
abordar semana a semana el bloque cultural. ¿Cómo estás, Erika? Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para el día de hoy en el bloque cultural? Hola Gaela, hola chicas, aquí estoy muy conmovida con ese fondo musical de M, esa canción tan hermosa que él hizo para celebrar la diversidad, ¿no? Y justamente hoy, que es una fecha muy especial, en Argentina se está celebrando el Día del Orgullo. Al final voy a hacer mis saludos a todas mis amigas que están ya desde ayer celebrando. Que viva la disidencia argentina, que vivan las maricas, las lecas, las tracas, que viven su vida con amor, con placer, pero que sobre todo alzan la bandera arcoíris para poder construir un mundo más justo. Sí, por eso también nuestro set está decorado para la ocasión. Tenemos nuestra diversidad aquí en nuestras banderas que celebramos pues orgullosamente todos los días de nuestras vidas, ¿no? Bueno, hoy voy a hablar sobre una autora feminista, muy ultra feminista, es la autora chilena Rosa Alcayaga. Voy a hablar sobre su libro titulado La primera gota de sangre, ¿no? Decir sobre Rosa, pues, que es periodista y magíster en literatura por la UPLA. Cuenta con una mención en poesía hispanoamericana, un diplomado en ciencias políticas, en estudios de género también por la Universidad de Chile, y ha publicado pues diversos poemarios, libros objetos, que bueno, la verdad que serían tan largos porque es tan prolífica esta autora. Yo quería decir sobre todo sobre este poemario La primera gota de sangre, que está editado por el sello Ginesofía Ediciones, Chile 2018. Y voy a leer la presentación que tiene en el libro porque creo que es la más adecuada, ¿no? Dice, ¿no? La poesía de Rosa increpa a los malditos de siempre. Desde aquellos que dieron forma a la filosofía en Occidente hasta el esposo maltratador cotidiano, pasando por el milico de la dictadura, el machismo del partido proletario, el sangriento noticiario, que siempre tienen excusas para declarar que ella se expuso, que iba de noche, que viajaba sola, que si bien es la víctima, más trasciende su protagonismo gore de ataúd y apellido que hacer frente al protegido tirano, ¿no? Sus versos desnudan la injusticia asumida por años como estatuto social y la destripa entre conversaciones cotidianas y mitos fundacionales. Lo expone con tal sutileza que nos retuerce el inconsciente colectivo de seguir bajo el amparo de los que algunos hipócritas han denominado la problemática de la mujer. Es pues una poesía que pone en crisis, ¿no?, las construcciones patriarcales que sufrimos todas las mujeres. Bueno, voy a leer de ella 3 textos que son sumamente potentes y luego a ver cómo les parece a ustedes, ¿no? Y dice así, el primer poema se llama o se titula Soy diosa de este tiempo. Tiene un epígrafe de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: en perseguirme mundo, ¿qué intentas? Soy diosa de este tiempo, enclenque subdesarrollada. No tengo asiento en el Olimpo, ni siquiera en el gallinero. Bruja aprendiza, relleno horas con piñones y castañas, sal y aceite untado sobre pan moreno para fusilar el hambre. Estrujo yuyos y a la mesa encumbro nalca y luche. Corro tras la luna redonda por claros empinados, descalza, dibujo piruetas a la siga del viento, hacia la punta de tumbes y reto a duelo al precipicio. Hoy me presento ante un reclamo profundo que incrimina. Llegó la hora, indica la que sabe. Y desde lo más austral del universo, casi al borde del horizonte, arrastrando siglos, digo en voz alta a ti, gran poeta antiguo de nombre Esquilo, cara a cara expongo mis razones. No te perdono, Atenea, por apoyar a Orestes. Quien mata a su madre no debe vivir, ha de vagar eternamente. Sonrisa de niña arrastra el viento, la foto fracturada, los días fallecen, una mariposa aletea en Ciudad Juárez, o quizás alto hospicio y un rostro moreno aparece asesinado en una vitrina porno de Ámsterdam. Por eso
maldigo. El siguiente texto se titula Nosotras, Alfa y Omega. Desde una ventana azul recién estrenada tras siglos, de pintura que siempre compras en la misma esquina, en aquella ferretería astral con sus últimos anuncios, diviso los cabellos infinitos de Lilith, enredarse en las galaxias de tus sueños de independencia, mujer inédita, de construyéndote amontonada de susto, siempre alerta tras destierro cósmico, y desde el sur del mundo altiva despercudes una a una tus extremidades. Despliegas una pancarta alrededor del universo que dice: hace 100.000 años llegué para quedarme, mis hijas son millones y han poblado la tierra. Y para cerrar, el poema Pirausta muda. La distancia deshace el olvido, acerca las lágrimas, roza las vidas quietas, espeja solo remedios de mí misma. No soy yo, reclamo suspendida, por eso me lloro presente desde un andamio trizado. Atravieso mares disfrazadas de heroína, elevo plegarias sulfúricas, vocifero ardiente en la cima de una ola, levantando muertos gloriosos con tiza púrpura. Hoy no encuentro la voz, enmudecida no me entiendo, cobijada entre fantasmas inexistentes, intento levantarme, sola, sin dueños. Al tacho de la basura las consignas, pretendo derribar amuletos, símbolos cartesianos, idolatrías emergentes, busco canciones precisas y me conmisero, asustada de los escondrijos que atacan desde cientos de naves construidas en espacios ilusorios, vacía de años pretéritos, incongruente, sola en medio del desastre que funda la muerte, acomodo mis lágrimas, mis arrugas en decrépito equipaje torpe de pirausta muda, sin alas, descolorida. Esos son los... Sí, una poesía muy, muy potente, la de Rosita Alcayaga. Y bueno, para finalizar quiero mandar unos saludos a la comunidad LGTB argentina, que como dije al inicio está celebrando hoy el Día del Orgullo. Ellos no lo celebran en junio porque dicen que desde los 80 allá es invierno, en junio, un invierno muy fuerte, y que como en ese tiempo de los 80 campeaba pues el VIH, las compañeras no podían salir en brillos, entonces lo pasaron a una etapa un poco más veraniega y primaveral, ¿no? Que es, sí, ahora, justo el 6 de noviembre. Terrible desfile, Las chicas salen, pero... Sí. Bueno, en ese sentido quiero nombrar a mis amigas. Un saludo, por favor, a Dani Amaral de Banfield, a Ciela de Tucumán, que llegó anoche, a Maga de Liniers, a Mar de Floresta, a Aimé de Mar de Plata, a Nati de Carapachay, a Mariana de Córdoba, a las chicas de Cosquín, Caballito, Rivadavia, a Elu de Cima, a Belu, a Guada, a Delfina, a Celeste, a Barceta, a Eloísa, a Trini, Cami, las tres Dani, Jaime, Sabri, Au, Cielo, Sol, Pale, Pame, Eli, Orona y Pau. Y si me olvido de alguna, lo siento. Un abrazo a todas ustedes, las quiero mucho y espero que hoy día celebren a fuego el Día del Orgullo en Argentina. Wow, realmente bien profundo todo la poesía de Rosa Alcayaga. Y siguiendo con los saludos a las compañeras en Argentina, yo quiero saludar desde aquí a Claudia Vázquez Jaro, a las compas de Sudor Marica, a las compañeras de Ni Una Menos, a Susi Choc, a la compañera Bella Carola, a Micaela Casas y a todas las maricas, las lecas, las tracas, que hoy y siempre salen a luchar por sus derechos, que siguen el ejemplo de Diana Zacayán, de Loana Berkin, de las compañeras que forjan un país distinto, que forjan un mundo diferente en el que podamos vivir y convivir en armonía. Un saludo hasta allá, compañeras. Yo también quisiera saludar a todas mis amigas. Yo también viví allá, ¿no? Están a las chicas de Constitución. Todas chicas, feliz día, siempre la lucha constante, siempre ahí al pie del cañón, todas las chicas luchando por sus derechos. De verdad que el movimiento social de las mujeres trans y de la diversidad sexual en general allá en Argentina es súper potente, ¿no? Y quiero mandarle un saludo hasta allá a todas mis amigas.
Me sumo a las felicitaciones y siempre fuerza, ¿no? Mucha fuerza para todas nuestras compas. Bueno, ha sido un programa bastante largo, pero al mismo tiempo bastante lleno de aprendizajes, ¿no? Hemos abordado primero la coyuntura política, hemos hablado acerca del voto de confianza, estamos alegres, pero también comprometidas a apoyar a Mirta Vázquez y a todo el gabinete en esta tarea de poder brindarle soluciones a los principales problemas del país. Hemos nuevamente y volvemos a expresar nuestras condolencias a los deudos y a las deudas de nuestros compañeros asesinados en un crimen de odio hace pocos días. Hemos tocado además el impuesto a las grandes fortunas y hemos roto algunos mitos que giran en torno a este planteamiento tributario que en la práctica busca redistribuir la riqueza y busca poder generar recursos para poder darle solución a los principales problemas del país. Hemos estado además con Joaquín, un médico cirujano, activista trans que forma parte de Visibilidad Transmasculina, que nos ha compartido algunas reflexiones en torno a la despatologización de las identidades trans, algo que debe ser fundamental para poder garantizarle derechos a las personas trans, para que más personas en este mundo no sean obligadas a tener que ir a centros de reconversión en los que terminamos sufriendo de ataques y de procedimientos que son tortura y que atentan con nuestra vida, con nuestra integridad, ¿no? Finalmente hemos escuchado la poesía de Rosa Alcayaga y hemos expresado además saludos a todas nuestras compañeras, compañeros, compañeres de la diversidad sexual y de género en Argentina que hoy celebran el Día del Orgullo. Aprovecho que estamos hablando de Argentina para poder enviarle un enorme saludo, un enorme abrazo a mi madre Paula Siverino. Desde aquí hasta Argentina, madre, un beso enorme. Así terminamos este programa en Radio Trans con la alegría y con las ganas de seguir desarrollando un espacio que sirva para la discusión y para el debate, pero sobre todo para poner temas esenciales para las mujeres y para las personas de diversidad sexual y de género sobre la mesa, ¿no? Muchísimas gracias a Nico, que está en los controles, a Erika en la producción y a las personas que nos siguen semana a semana. Chao. Nos vemos. Chao. Bonito Nos fin vemos. de semana. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Buses. Aquí termina Radio Trans. Te esperamos en el siguiente programa. Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Ay qué? Radio Trans es una producción de nuestraamérica.tv, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.